En esta ocasión, nos sumergimos en un tema que ha generado bastante controversia, la estrategia de seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Ajá. El Salvador, que alguna vez fue considerado la capital mundial del homicidio, Sí. ha experimentado una drástica disminución en las tasas de criminalidad bajo el mandato de Bukele. Así es. Pero este éxito ha generado preocupaciones sobre los derechos humanos y el delicado equilibrio entre seguridad y libertad. Claro. Para comprender mejor esta compleja situación, vamos a analizar una conferencia de prensa celebrada en Costa Rica. Interesante. Imaginen la escena. Bukele, el presidente costarricense Rodrigo Chávez y una sala llena de periodistas, todos inmersos en un intenso debate sobre el enfoque de mano dura de Bukele para combatir la violencia de las pandillas. Ya veo. Esta conferencia de prensa nos brinda una oportunidad única para comprender la lógica detrás de las decisiones de Bukele. Lo escuchamos responder directamente a las críticas de organizaciones de derechos humanos, defender sus políticas, incluso establecer paralelismos históricos con imperios antiguos. Wow. Comencemos con un poco de contexto. ¿Puedes brindarnos información sobre los factores que llevaron a esta crisis en El Salvador? Por supuesto. El Salvador tiene una larga y compleja historia de violencia de pandillas, impulsada por factores como la pobreza, la desigualdad y el legado de una guerra civil brutal. En la década de 2010, el país enfrentaba una tasa de homicidios sin precedentes, alcanzando la asombrosa cifra de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Increíble. Este nivel de violencia paralizó la vida diaria, creando un clima de miedo donde incluso actividades simples como caminar por la calle conllevaban un riesgo inmenso. Es difícil imaginar vivir bajo esas condiciones. Entonces, ¿cómo respondió Bukele a esta crisis? Bukele, elegido en 2019, adoptó un enfoque radical, implementando lo que muchos han llamado una estrategia de mano dura. Ya. Esto implicó arrestos masivos de presuntos pandilleros, regímenes penitenciarios estrictos destinados a cortar la comunicación y el control, y el uso de poderes de emergencia para eludir los procesos legales tradicionales. Parece que estaba dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para abordar el problema. Pero profundicemos en esta conferencia de prensa, donde las cosas se ponen aún más interesantes. Mencionaste que el presidente costarricense Chávez otorgó a Bukele una medalla de honor. Parece una decisión audaz, dada la controversia. Sí, fue un respaldo significativo a los métodos de Bukele. Chávez elogió a Bukele por su éxito en la reducción de la delincuencia, argumentando que se necesita un liderazgo fuerte para enfrentar a las poderosas organizaciones criminales. Reconoció las complejidades, pero enfatizó los resultados positivos. Un cubeta con maro. El Salvador más seguro. Claro, no todos comparten esta perspectiva. Bukele enfrentó preguntas difíciles de los periodistas sobre las implicaciones de sus políticas en materia de derechos humanos. Cierto, hubo denuncias de personas inocentes atrapadas en los arrestos masivos, detenidas en prisiones superpobladas sin el debido proceso. Esto plantea serias dudas sobre potencial abuso de poder y la erosión de las libertades civiles. ¿Y cómo respondió Bukele a esas preocupaciones? Reconoció que algunas personas inocentes podrían haber sido arrestadas, pero insistió en que su gobierno estaba comprometido a liberarlas. Señaló a las 7.000 personas que ya habían sido liberadas como evidencia de este compromiso. Entonces, básicamente argumenta que algunos daños colaterales son inevitables en esta lucha contra las pandillas. Esa parece ser su posición. Fue más allá, señalando específicamente a organizaciones de derechos humanos como Socorro Jurídico Humanitario, que según él estaban motivadas políticamente y alineadas con partidos de oposición. Desafió su afirmación de que 30.000 personas inocentes estaban encarceladas, calificándola de una invención. Ciertamente no rehúye la confrontación. Parece que ve estas críticas como ataques no solo a sus políticas, sino también a su liderazgo. Absolutamente. Y aquí es donde introduce esas comparaciones históricas, argumentando que la falta de unidad detrás de un líder fuerte en tiempos de crisis puede llevar a consecuencias desastrosas. Ya veo. Invocó el ejemplo de Cartago, un poderoso imperio antiguo que finalmente fue destruido por Roma, sugiriendo que las divisiones internas y la falta de acción decisiva fueron en parte culpables. Entonces, está trazando un paralelismo entre la situación actual de El Salvador y la caída de un poderoso imperio. Exacto. Esa es una imagen bastante poderosa. Lo es. Básicamente está diciendo que frente a una amenaza existencial, la unidad y el apoyo inquebrantable al líder son esenciales para la supervivencia. Está enmarcando el debate como una lección entre seguridad y caos, implicando que la disidencia debilita la capacidad de la nación para luchar contra sus enemigos. Esto plantea una pregunta importante. ¿Puede una democracia combatir eficazmente el crimen organizado sin comprometer sus valores fundamentales? Parece que Bukele cree que es necesario cierto grado de compromiso, pero es eso una pendiente resbaladiza. Ese es el quid del dilema, ¿no? Yeah. Y no hay respuestas fáciles. Por un lado, tenemos la innegable reducción de homicidios.
un resultado tangible que ha brindado alivio a muchos salvadoreños. Pero por otro lado, existen serias preocupaciones sobre la erosión del debido proceso, el potencial abuso de poder y el impacto a largo plazo en las instituciones democráticas. Es una situación complicada, sin duda. Profundicemos un poco más en las afirmaciones de Bukele sobre el éxito de sus políticas. ¿Qué nos dicen los datos? Los datos muestran una disminución significativa en los homicidios. El Salvador ya no es la capital mundial del homicidio. Sin embargo, algunos argumentan que estas cifras no cuentan toda la historia. Entiendo. Existe la preocupación de que las pandillas no hayan sido realmente desmanteladas, sino que simplemente hayan pasado a la clandestinidad, potencialmente reagrupándose y adaptándose a la nueva realidad. Entonces la pregunta es, ¿son sostenibles estas ganancias? Exactamente. Y ahí es donde entran en juego las implicaciones a largo plazo del enfoque de Bukele. Aquí es donde se pone realmente interesante. Bukele también intervino sobre las condiciones carcelarias y lo que él cree que necesita cambiar. Esta parte de la conferencia de prensa ofreció una visión de las opiniones de Bukele sobre la justicia penal. Argumentó que el sistema penitenciario de El Salvador había sido demasiado permisivo, lo que permitía a los líderes de las pandillas mantener el control incluso desde detrás de las rejas. Ya veo. Fue particularmente crítico con la política de visitas conyugales. Él veía estas visitas como un riesgo para la seguridad, sugiriendo que facilitaban la comunicación y la coordinación entre los miembros de las pandillas. Pidió regulaciones más estrictas, enfatizando la necesidad de limitar el contacto con el mundo exterior. Parece que quiere cortar por completo la conexión entre los pandilleros encarcelados y sus redes en el exterior. Esa es ciertamente la impresión que dio. También comparó el enfoque de El Salvador con el de Costa Rica, sugiriendo que el sistema de este último era demasiado indulgente y necesitaba ser menos permisivo. Esta comparación fue bastante directa, dado que estaba hablando directamente con el presidente costarricense. Eso requiere algo de coraje. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que Bukele cree firmemente que un enfoque de línea dura es la única forma de desmantelar eficazmente a las poderosas organizaciones criminales. Está dispuesto a desafiar el pensamiento convencional, traspasar límites y tomar decisiones difíciles, incluso si generan controversia. Está claro que no tiene miedo de cambiar las cosas, pero este enfoque ha sido criticado por grupos de derechos humanos y observadores internacionales, ¿no es así? Así es. Argumentan que los métodos de Bukele violan los derechos humanos fundamentales, socavan el Estado de Derecho y podrían tener consecuencias peligrosas a largo plazo para la democracia en El Salvador. Parece que estamos lidiando con una compensación clásica aquí, seguridad versus libertad. Precisamente. Y ese es un debate con el que las sociedades han lidiado durante siglos. No hay una respuesta fácil, y el equilibrio adecuado puede variar según el contexto. Pero es una conversación que debemos tener. No podemos ignorar el hecho de que las políticas de Bukele han hecho que El Salvador sea más seguro, al menos a corto plazo. Pero ¿a qué precio? Esa es la pregunta que nos queda. Y es una pregunta que en última instancia tendrá que responder el pueblo de El Salvador. Retomando nuestra inmersión en la estrategia de seguridad de El Salvador, la pregunta que nos ronda es ¿cuáles son las posibles consecuencias a largo plazo para la democracia salvadoreña? Considerando que las políticas de Bukele han reducido la delincuencia, pero ¿a qué costo? Para analizar eso, debemos examinar las preocupaciones específicas que han planteado las organizaciones de derechos humanos. ¿Cuáles son los puntos clave que están señalando? Las organizaciones de derechos humanos han documentado numerosos casos de presuntas violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Bukele. Estas incluyen detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales, principalmente dirigidas a presuntos pandilleros. Entonces, esencialmente argumentan que la búsqueda de la seguridad del gobierno está recurriendo a tácticas que violan los derechos humanos básicos. Exactamente. Argumentan que las políticas de Bukele han creado un clima de miedo e impunidad, donde las fuerzas de seguridad operan con poca supervisión o rendición de cuentas. Esto plantea otra pregunta importante. ¿Son realmente sostenibles los métodos de Bukele a largo plazo? ¿Se puede mantener este nivel de control indefinidamente sin erosionar la confianza pública y crear divisiones sociales aún más profundas? Este es un punto clave. Los críticos argumentan que el enfoque de mano dura de Bukele podría ser efectivo a corto plazo, pero no aborda las condiciones sociales y económicas subyacentes que alimentan la violencia de las pandillas en primer lugar. Es como poner una curita en una herida abierta. Puede detener el sangrado temporalmente, pero no cura la lesión en sí. Precisamente. Y sin abordar esas causas fundamentales, es probable que el ciclo de violencia continúe. De hecho, incluso podría intensificarse una vez que la presión de la represión disminuya. Entonces, ¿cuáles son algunos de los enfoques alternativos que se han propuesto?
¿Qué más se podría hacer para abordar este problema sin recurrir a medidas tan extremas? Muchos expertos abogan por un enfoque más holístico, uno que combine la aplicación de la ley con programas sociales destinados a la reducción de la pobreza, la educación y la creación de empleo. Argumentan que al brindarles a los jóvenes oportunidades y esperanza, se puede romper el ciclo de reclutamiento de las pandillas. Se trata de dar a la gente una razón para elegir un camino diferente, ¿verdad? En lugar de unirse a una pandilla, porque es la única opción, se les ofrecen alternativas que conducen a una vida mejor. Esa es la idea. Y hay evidencia que sugiere que este tipo de programas pueden ser efectivos. Por ejemplo, en Medellín, Colombia, una ciudad que alguna vez estuvo plagada de cárteles de la droga y violencia, una combinación de inversión social y vigilancia policial específica condujo a una reducción drástica de la delincuencia. Entonces no es una tarea imposible. Existen modelos que demuestran que se puede lograr la seguridad sin sacrificar los derechos humanos. Correcto. Pero requiere un compromiso a largo plazo, voluntad política y disposición para abordar las desigualdades sistémicas que impulsan la violencia. No es una solución rápida, pero es una solución más sostenible y en última instancia más justa. Entonces, ¿qué significa todo esto para El Salvador? ¿Cuáles son las posibles consecuencias a largo plazo si Bukele continúa por este camino? Existe un riesgo real de que las políticas de Bukele erosionen aún más las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en El Salvador. La concentración de poder en el Poder Ejecutivo, el debilitamiento de los controles y equilibrios y la supresión de la disidencia podrían crear un precedente peligroso. Suena como si estuviéramos hablando de un posible deslizamiento hacia el autoritarismo. Esa es ciertamente una preocupación. Y esta tendencia no se limita a El Salvador. Estamos viendo un aumento de líderes autoritarios en todo el mundo que prometen soluciones rápidas a problemas complejos, a menudo a expensas de los valores democráticos. Es una tendencia preocupante sin duda. Pero volvamos a centrarnos en El Salvador. ¿Qué pasa con el papel de la comunidad internacional? ¿Qué pueden hacer otros países para influir en la situación? La comunidad internacional tiene la responsabilidad de denunciar las violaciones de los derechos humanos y de responsabilizar al gobierno salvadoreño a las normas internacionales. También pueden brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando para promover los derechos humanos y los valores democráticos en El Salvador. Se trata de utilizar la diplomacia, la presión económica y otras herramientas para fomentar un cambio positivo. Exactamente. Y es importante recordar que esto no se trata solo de El Salvador. Lo que suceda allí puede tener repercusiones en toda la región. Por lo tanto, a todos les interesa encontrar una solución que aborde tanto las preocupaciones de seguridad como las de derechos humanos. Absolutamente. Y es por eso que este debate es tan crucial. Y para añadir otra capa de complejidad, los comentarios de Bukele sobre el papel de los medios de comunicación y el Poder Judicial también levantaron algunas cejas. Hizo algunas declaraciones bastante provocativas, sugiriendo que los medios de comunicación deberían centrarse en informar la verdad y apoyar los esfuerzos del gobierno para combatir la delincuencia en lugar de criticar sus métodos. Parece que está abogando por una prensa más dócil, una que siga la línea del gobierno. Así es como muchos interpretaron sus comentarios. Y también tuvo algunas palabras mordaces para el Poder Judicial, argumentando que los jueces deberían ser más duros con los delincuentes y más comprensivos con la policía y las fuerzas de seguridad. Entonces, esencialmente está pidiendo un cambio en el equilibrio de poder, dando más autoridad al Poder Ejecutivo y menos independencia a las otras ramas del gobierno. Esa es una forma de verlo. Y es esta concentración de poder la que tiene a muchos preocupados. Ciertamente levanta banderas rojas sobre el futuro de los controles y equilibrios democráticos en El Salvador. Así es. Y subraya la importancia de una sociedad civil robusta y unos medios de comunicación independientes para responsabilizar a los que están en el poder. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde aquí? ¿Cuál es el camino a seguir para El Salvador? Esa es una pregunta que debe responder el pueblo salvadoreño. Pero una cosa está clara, encontrar una solución que aborde tanto las preocupaciones de seguridad como las de derechos humanos requerirá diálogo, compromiso y voluntad de considerar diferentes perspectivas. Se trata de encontrar ese escurridizo equilibrio entre el orden y la libertad, un desafío al que se han enfrentado las sociedades a lo largo de la historia. Y es un desafío con el que El Salvador seguirá lidiando en los años venideros. Esta ha sido una inmersión intensa, pero siento que apenas estamos comenzando. En la tercera parte cambiaremos de marcha y exploraremos el contexto histórico y geopolítico de las luchas de El Salvador, examinando cómo el legado de la guerra civil, la influencia de Estados Unidos y la dinámica del narcotráfico han moldeado la realidad actual del país. Hemos estado analizando la crisis de seguridad actual en El Salvador, pero para comprenderla realmente necesitamos dar un paso atrás y observar las fuerzas históricas y geopolíticas en juego. Para comprender completamente la situación actual de El Salvador, es esencial analizar su pasado turbulento, particularmente la Guerra Civil Salvadoreña, que devastó la nación entre 1990 y 1992,
Este conflicto dejó profundas cicatrices en la sociedad salvadoreña, tanto física como psicológicamente. Es difícil comprender la magnitud de la devastación. ¿Puedes darnos una idea del impacto que tuvo esta guerra? La guerra resultó en un estimado de 75,000 muertes y desplazó a más de 1 millón de personas. También condujo a abusos generalizados de los derechos humanos cometidos por ambos bandos del conflicto. El trauma de este periodo continúa rondando a El Salvador hoy, dando forma a su panorama político y alimentando las tensiones sociales. Es como si el país todavía estuviera lidiando con los fantasmas de su pasado. ¿Cómo contribuyó esta guerra al aumento de la violencia y las pandillas? La guerra creó un caldo de cultivo para las pandillas. Muchos excombatientes, a menudo traumatizados y sin oportunidades, se vieron atraídos por las redes criminales. Además, la afluencia de armas durante el conflicto contribuyó a una cultura de violencia que persistió mucho después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, las semillas de la crisis actual se sembraron hace décadas. Pero no se trata solo de factores internos, ¿verdad? Estados Unidos también ha jugado un papel importante en la historia de El Salvador. Absolutamente, Estados Unidos brindó una ayuda militar y financiera sustancial al gobierno salvadoreño durante la guerra civil, apoyando su lucha contra los grupos guerrilleros izquierdistas. Esta intervención tuvo un profundo impacto en el país, dando forma a su trayectoria política y económica. ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de esta participación estadounidense? La ayuda estadounidense ayudó a apuntalar un régimen represivo, contribuyendo a los abusos de los derechos humanos y retrasando las reformas sociales que tanto se necesitaban en el enfoque en las soluciones militares. También descuidó las causas subyacentes del conflicto, preparando el escenario para la inestabilidad futura. Parece un caso clásico de ganancias a corto plazo que conducen a problemas a largo plazo. Y luego está el problema del narcotráfico, que ha tenido un impacto devastador en toda la región. Sí, el narcotráfico ha sido una fuerza desestabilizadora importante en Centroamérica, y El Salvador no es una excepción. Los poderosos cárteles de la droga se han infiltrado en las instituciones estatales, han alimentado la corrupción y han exacerbado la violencia. El flujo de drogas y armas a través de la región ha hecho increíblemente difícil para países como El Salvador mantener la ley y el orden. Es como un círculo vicioso con la pobreza y la inestabilidad, creando un terreno fértil para las redes criminales, que a su vez socavan aún más la estabilidad y el desarrollo. Entonces, ¿dónde deja eso a El Salvador hoy? ¿Cuáles son los desafíos clave que enfrenta el país mientras intenta avanzar? El Salvador se encuentra en una encrucijada, está lidiando con el legado de una brutal guerra civil, la influencia de un vecino poderoso, y los efectos desestabilizadores del narcotráfico. También enfrenta una profunda crisis económica con altos niveles de pobreza y desempleo, lo que alimenta aún más el malestar social y la delincuencia. Es un conjunto de desafíos abrumador, por decirlo menos, y parece que la respuesta de Bukele ha sido priorizar la seguridad por encima de todo, incluso si eso significa cambiar las reglas y sacrificar algunas libertades democráticas. Esa es una forma de interpretar su enfoque. Básicamente está argumentando que los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas, pero como hemos discutido, existen serias preocupaciones sobre las implicaciones a largo plazo de esta estrategia. Parece que el país está caminando por la cuerda floja, tratando de equilibrar la necesidad de orden con la preservación de sus instituciones democráticas ganadas con tanto esfuerzo. Esta es una buena analogía, y el resultado de este acto de equilibrio tendrá profundas consecuencias no solo para El Salvador, sino para toda la región. Es un recordatorio de que lo que sucede en un país rara vez permanece confinado dentro de sus fronteras. La interconexión del mundo significa que todos nos vemos afectados por las decisiones que toman otras naciones. Entonces, al concluir esta inmersión profunda, ¿cuál es la conclusión clave que desea que recuerde nuestro oyente? La situación en El Salvador es increíblemente compleja. No hay respuestas fáciles ni soluciones rápidas, pero comprender el contexto histórico y geopolítico es crucial para navegar por este terreno desafiante. Se trata de ver el panorama general, reconocer la interacción de fuerzas que han dado forma a la realidad actual de Salvador y reconocer las decisiones difíciles que se avecinan en esta inmersión profunda. Ha sido un viaje, pero en realidad es solo un punto de partida. Hay mucho más por explorar y comprender. Esa es la belleza del aprendizaje. Es un proceso continuo, una búsqueda incesante de conocimiento y comprensión. Lo alentamos a que continúe profundizando, buscando múltiples perspectivas y formando sus propias conclusiones sobre este tema fascinante e importante.